ya para cerrar esta mesa, tenemos el honor de contar con la presencia de la filósofa Amelia Valcárcel, que es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y consejera de Estado desde el año 2006. Además, es directora de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, integrante de la tertulia feminista Les Comadres y, a continuación, va a ofrecernos una perspectiva histórica brindando las claves de los retos de la agenda feminista y su recuperación. Muchas gracias y muy buenas tardes. No creo, Beatriz, que logre hacer todo eso que me has puesto como deberes, pero voy a intentar por lo menos hacer un punteado de todo lo que se viene diciendo hasta el momento presente, porque me parece especialmente importante. Primero, me parece especialmente importante que en este panel estamos reunidas personas de todos los espectros de edad. Y esto es importante porque una de las maneras de deshacerse de las voces en contra es decir que todo lo que pasa es que asistimos a un problema generacional. Es decir, que hay gente que por la mayor edad de sus neuronas no es capaz de entender el tipo de progreso enorme que se sigue de seguir los planteamientos transactivistas adelante. Esta mesa directamente prueba la mentira interesada de ese relato que convierte una cuestión de ética humana esencial, fundamental, la quiere convertir en una especie de pequeño problema generacional, de desentendimiento generacional. No hay ningún desentendimiento generacional en esto. Se es feminista o no se es. Y cuando se es feminista, se sabe en qué consiste sobre todo la agenda feminista. No, si alguien dice ser feminista, pero es incapaz de verbalizar la agenda feminista, es evidente que está intentando colarse y ponerse una capa distinta de aquella que usa normalmente. ¿Cuál es la agenda feminista? Porque esta la tenemos clara. La tenemos tan clara que la podemos señalar desde el siglo XVII. Podemos señalar las tres olas enormes de feminismo ya acaecidas y cuáles fueron sus agendas. Podemos señalar cuáles son sus agendas cumplidas, es decir, podemos señalar la serie de las victorias. Podemos también señalar cómo estas victorias han cambiado el aspecto y la faz social del tipo de sociedades en que nos estamos moviendo. Y ahí me quiero detener un momento. Nuestras sociedades han sido llamadas últimamente, se llama a nuestro tipo social con un acrónimo, WEARD. Son sociedades raras. A ver, mi predilección por las lenguas anglosajonas es la justa, pero me parece que este acrónimo lo tenemos que mirar porque tiene su interés. WEARD es raro, son sociedades raras. ¿Por qué? Porque la verdad es que planetariamente ni siquiera somos las más numerosas sociedades occidentales, económicamente desarrolladas, industrializadas, educadas, ricas y democráticas. Ahí es donde se presenta el discurso transactivista. No vamos a esperar el discurso transactivista fuera de este tipo social. Y esto me importa resaltarlo porque alguna de esta gente, las que hace los discursos de esta naturaleza, es tan inculta, tan positivamente inculta, que trata de hacer un camino imposible hacia otras sociedades de su discurso llamado trans. Por ejemplo, tratan de identificar cosas como los hiras en India con la idea que tienen de transexualidad. O como tratan de identificar figuras que a veces aparecen en los estudios antropológicos, en pequeñas poblaciones del siglo XIX y descripciones del XIX, para decir cosas como que las poblaciones amerindias sabían ya que no había dos sexos, sino que había 10, 12, 14. Es decir, han entrado en un desfile de imaginación inculta tan grande que eso, digamos, les corta cualquier salida hacia los estratos serios del saber. Pero justamente por eso, por lo poco serios que son, les es fácil adquirir un lugar al sol de los medios de comunicación interesados exclusivamente por los fenómenos raros.
Temo que la mitad del desbocado interés que algunos medios de comunicación, parece ser que últimamente todos, o casi, tienen por este fenómeno, no es tanto, podríamos pensarlo, pero no es tanto partir del interés de una enorme capacidad económica detrás, la capacidad puede que exista también, cuanto simplemente de la fascinación por lo quimérico, por las quimeras. La gente está leyendo sobre esto con la misma fascinación que leen sobre los hermanos siameses y cosas por el estilo. Es decir, rarezas. Estas rarezas tienen gracia hasta que se te presentan en tu casa. Y desgraciadamente la llamada pedagogía queer, que Cruz, no sabes cómo te agradezco tu exposición, porque ha sido, primero, espléndida, segundo, porque me has ahorrado la mitad, con lo cual esto queda dicho y ya está dicho. Esa pedagogía, esa rareza, la está introduciendo en cada casa. Y sacarla de ahí va a ser difícil. Ahora, sin embargo, quiero hacer un diagnóstico. Es posible que no lo pueda probar hoy, porque no tengo tiempo para ello, pero la cosa es lo siguiente. El feminismo no es para nada discurso queer. No se parece. No tienen la misma agenda. No tienen puntos de contacto. Sin embargo, el discurso queer es una deriva del feminismo, directamente. Es una deriva no querida y no propiciada de las victorias que el feminismo ha introducido en la vida social de nuestras sociedades. Estas victorias son de tan difícil digestión porque el patriarcado está lejos de haberse muerto o de querer hacerlo. Estas victorias son de tan difícil digestión que un discurso como el queer pretende, digamos, suplir al feminismo por al menos dos grandes motivos. Uno, para evitar el resto de la agenda feminista que está presente y que pide paso, siendo así que no se le da, desde hace por lo menos 25 años. Lo de los 25 años viene a lo siguiente. La última vez que el feminismo pudo hacer agenda internacional fue en la Conferencia Mundial de Pekín. Desde entonces no ha habido una sola reunión donde quepa hacer agenda internacional consensuada, con todo lo que ello significa de avance rápido en ciertos temas. Naturalmente, ¿qué mejor que introducir un discurso por el medio que haga innecesario seguir esa agenda porque suplante esta agenda por otra que sea la siguiente? O sea, digo, hay dos motivos. Uno, dejas al feminismo sin agenda, mejor sin agenda que con ella, digamos, derivas. Pero dos, derivas hacia la cuestión de la preferencia, lo que son cuestiones de justicia. Quiero decir, imaginemos lo siguiente, imaginemos la gran lucha social obrera de finales del siglo XIX. Una de las maneras de desactivar la gran lucha social, cualquier gran lucha social, cualquier sujeto que se está presentando y empieza a ser suficientemente conocedor de sí como para plantear una buena panoplia de soluciones, puede ser claramente desactivado si se lo convierte en una suma de individuos. La totalidad holística debe ser rota y debe aparecer la suma de individuos. En todo el discurso queer lo que nos va a aparecer es la suma de individuos. Cada individuo es un mundo, cada individuo vive su sexualidad de una manera absolutamente propia. Bueno, yo he llegado a encontrar una clasificación de 100 y pico maneras en que la gente podemos cada uno situarnos según el espectro de nuestro interés mayor respecto de la funcionalidad sexual. Hay gente que tiene una imaginación en cuanto a, digamos, las componentes, ¿no? la combinatoria, que puedes esperar de ellos cualquier barbaridad, pero esta barbaridad ya existe. Digo, cuando tú no entiendes verdaderamente cómo se puede seguir viviendo en una sociedad donde las mujeres sean individuos libres, cuya igualdad contigo está asegurada por las leyes, ¿qué puedes hacer para seguir entendiendo lo que pasa? Puedes hacer malas digestiones de cualquier concepto. Y yo en todo esto veo una pésima digestión, no del feminismo, no, ese ni lo han olido, de las victorias obtenidas por el feminismo. ¿Cómo? Pues es muy fácil. O sea,
imaginemos esto. Yo voy a dar de nuevo dos ejemplos de cuando el feminismo se va, es decir, el feminismo como cualquiera puede tomar una derrota hasta ver hasta dónde va y volver sobre sí mismo. Imaginemos en los 60, que esperamos a ver. ¿Hay manera de solucionar realmente la posición humillada de las mujeres si esta está biológicamente establecida de tal manera que sea la maternidad la que desde siempre obliga a las mujeres a esa posición humillada y subordinada en la que han tenido que vivir su existencia desde un tiempo inmemorial? ¿Esto puede hacerse? Sí, bueno, pues si no se puede hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a renunciar a parir y que sean, por favor, úteros artificiales todos los que traigan adelante. Esto yo se lo he oído a algunas feministas y a otras se lo he leído. Es decir, ¿cómo escapamos de la condición femenina? Escapando de la maternidad. Por ejemplo, es una cosa que se presentó. Hay más maneras de seguir esto, que no es la única. Escapar de la condición femenina, por ejemplo, de esta forma. Pero ¿qué sucede cuando las mujeres presentan una voluntad de ser individuas sin querer escapar de semejante condición? Es decir, que no es el caso. De alguna manera voy a atender a lo dicho por Sendón de León. Esto es, las mujeres, actualmente, las feministas en Occidente, no creemos que nos falte nada relevante. No nos falta nada relevante, no tenemos ningún déficit de ninguna naturaleza en nosotras mismas. No nos pasa nada de particular y si alguien quiere que nos pase, pues no vamos a estar de acuerdo. Es decir, hemos conformado ya una voluntad bastante clara de existencia. Una voluntad de existencia que además se va haciendo cada vez más autorreflexiva, de todas maneras que nos podemos presentar, yo no diré sujeto político, no me gusta esa terminología, pero como una voluntad operativa social para ejecución de agenda masiva, vaya que sí nos podemos presentar a día de hoy. Esto es así. Y como una voluntad de presentarse en la agenda internacional también. Bien, pero si todo eso no entra sencillamente, o sea, por hablarlo en este caso con Freixas. Freixas es claramente en todo su discurso ha dicho, esta gente nos borra. De acuerdo, pero nos borra porque quiere o según viene. No sé si me explico. Es decir, hay una decidida voluntad de borrar a las mujeres o según vienen con su propia musiquilla, digamos que esa musiquilla por sí misma ya es el borrado. Así que no hace falta que haya una intención. Basta con que la musiquilla se guste tanto a sí misma que se componga como lo único que cabe escuchar. Lo único que cabe escuchar es que el sexo se asigna. Pero qué tontería es ¿cómo que el sexo se asigna? O que el sexo son tal cantidad de características tan complejas entre sí que nunca se puede determinar. ¿Y cómo nos hemos venido reproduciendo hasta el día de hoy? Ha sido milagroso, ¿no? En vista de lo difícil que es el sexo y sin embargo aquí estamos todos. ¿Y todas? Todo esto es demasiado ridículo. Entonces, ¿por qué tiene éxito? Porque hay una maniobra de propaganda, desde luego que sí, pero más bien no habrá una fascinación por lo extravagante. Porque en todo lo que no sea fascinación por lo extravagante, lo único que concurre es un grave problema ético. Voy a hacer la comparación entre este asunto y los vientres de alquiler. A mí los vientres de alquiler no me parecen un problema especialmente feminista, aunque les pasen a las mujeres. Me parece un problema ético de primera magnitud, en el cual ha entrado el feminismo porque nadie más estaba entrando. O sea, se ha visto obligado a hacerlo. Es un problema ético decir que un ser humano está en el mundo para cumplir las expectativas de otro y para venderle criaturas. Yo creo que la esclavitud quedó abolida. Por lo tanto, no es el caso de que nadie pueda decir estas barbaridades y creer que puede seguir adelante. Por eso, naturalmente, poniendo la venda antes de la herida, suelen decir aquello de no, esto tiene que ser como generoso. Cuentos mañana. Es un problema ético de primera magnitud. No, el decirle a una persona, que además, sobre todo, cuando todavía no es ni adolescente, que puede elegir su sexo, siendo así que esto es de todo punto imposible, es un problema ético.
de consecuencias terribles. Es decir, no se puede mentir, no se puede cambiar de sexo. Ah, bien, pero entonces tomemos una palabra del feminismo y ahormémosla. Género, es que yo me cambio de género. Recuerden además lo curioso que con estas cosas llamadas leyes trans, grupos trans y demás, en realidad se hace un solapamiento de lo que es transexual que lo que es transgénero. Es transexual aquella persona que está convencida de que no soporta su cuerpo tal y como es, de tal modo que quiere tomar, al precio que sea, los rasgos del sexo, no voy a decir contrario, sino contiguo. Los rasgos del sexo contiguo. Los quiere ver aparecer en su propio cuerpo. ¿Recuerdan que en el llamado arte feminista hubo algo parecido no hace tanto? Todas las cosas acaban produciendo efectos y no sabemos dónde. Había una chalada llamada Orlán que andaba diciendo que era arte feminista destrozarse la cara, destrozarse el cuerpo de diversas maneras, porque no estando de acuerdo, como ya no lo estaba, con la feminidad impuesta, se la iba inventando ella por parciales y por métodos quirúrgicos. Bien. No era precisamente Orlán, pero ¿qué me dicen de Cochinella? Que nadie se acuerda de Cochinella. Oye, Cochinelle va a necesitar un capítulo aparte, porque Cochinelle es una actriz francesa de los años 50-60, que siendo un varón, es más, siendo un varón y además militar, y además de un cuerpo militar artillero, creo, se convierte en la mujer francesa más atractiva de los años 60, con semejante nombre. Búsquenla que la encontrarán. Pero lo más asombroso de Cochinelle no lo puedo contar hoy porque lo reservo para cualquier actuación mucho más estelar sobre las delirios queer, que es quien llegó a aceptar en efecto que era una mujer. Durante todo este tiempo, digamos, con todas estas pequeñas invenciones que anunciaban la gran invención, nadie tenía por qué ponerse en guardia. Primero, las mujeres seguían siendo de alguna manera sexo apartado y sexo sumiso. En la invención de este tipo de tipos no tenían entrada y no se les daba concurrencia. Es más, este tipo de tipos no solo decían sentirse mujeres, daban consejos a mujeres sobre cómo feminizarse más, porque en efecto suelen ser artistas performativos. Es decir, saben mejor que nadie hasta qué punto el género es un disfraz y lo saben performar bien. Mucho mejor que las encausadas, que tienen por lo general con el género una relación desagradable y por lo tanto sus ganas de performarlo enteramente son muy pequeñas. Pero, ¿cuánto llevamos viendo esto? ¿Es inmemorial? ¿Es lo mismo que los giras en la India? No. La performatividad del género femenino que se da en las sociedades occidentales no tiene nada que ver con el tercer sexo de las sociedades no occidentales. Y su parecido no es ni siquiera accidental. Es simplemente estúpido imaginar que hay cualquier relación verdadera. No. Lo que sucede en las sociedades occidentales es que, digamos, la pérdida de fundamento, de cuál sea el último fundamento de la verdad del sexo que se posee, cuando las mujeres se han hecho libres, es tan fuerte que no lo habíamos calculado lo bastante hasta que hemos visto aparecer esta consecuencia. Es decir, hasta que vemos que hay padres y madres dispuestos a intervenir en los cuerpos de sus hijos e hijas para hacerles cambiar ese cuerpo. Esto no ha pasado nunca antes. Esto es una barbaridad absolutamente contemporánea. Y no solo. ¿Y qué pasa cuando esas criaturas son recibidas en parlamentos para que lo expliquen? O se les hacen decir cosas que no pueden entender. Vamos, a no ser que a Piaget lo hayamos leído muy mal. Esto es más que una ceremonia de la confusión. Voy a tratar un tema lateral, no tiene mucho que ver, pero ya que estaba aquí, de paso voy y lo trato. Todo esto es el contexto saliano.
El contexto sadiano nos acompaña, por lo menos desde la Ilustración, y nunca ha sido negado. El contexto sadiano está al fondo de casi toda la literatura romántica. El contexto sadiano forma parte del surrealismo de una forma nodal. ¿Cuál es el principal enemigo del contexto sadiano, sino el racionalismo feminista? Pues bien, tocan tiempos de transhumanismo. No se puede seguir con esta broma. Si el feminismo se asienta como un discurso de interpretación y como un discurso político de orden, como un discurso ordenado, rompe demasiadas seguridades establecidas sobre el discurso previo patriarcal. De tal manera que entonces rápidamente se escapa hacia cualquier cosa que sirva para llevar ese enorme volver todo, dar la vuelta completa a todo, hacia el terreno de lo que sea aparentemente cognoscible, entendible. ¿Y qué es lo entendible? ¿Qué vemos en el transactivismo? Que no entiende la homosexualidad. La rechaza, ¿y de qué manera? ¿El feminismo tiene algún problema con la homosexualidad? En absoluto. El feminismo ha luchado por la libertad, por supuesto. Ha luchado por el matrimonio. Hombre, nosotras en principio éramos contrarias al matrimonio, si se recuerda aquello de los años 70. Pero en esto, mira, si hay alguien que no lo es y quiere matrimoniarse dentro del mismo sexo, el feminismo no solo bendijo, luchó por ello. ¿Tenemos algún problema con la homosexualidad? No. ¿Lo hemos tenido alguna vez? Si alguna vez lo hubo en el feminismo, desde luego no se enteró nadie, porque muchas de las grandes figuras del feminismo de este siglo y de finales del siglo anterior son homosexuales. Sin ningún problema. Y además lo han sido públicamente. Y no por ello han tenido menos respeto ni menos afecto por parte del feminismo. No, pero esta gente tiene un problema con la homosexualidad cuando es incapaz de no soportar que una criatura no sea estereotipada. ¿Qué le va a pasar a esta criatura si sigue este tipo de desarrollo cuando es así que no admite la estereotipia normal? Pues no le va a pasar absolutamente nada y saque sus sucias manos de ella. A ser posible rápido. ¿Sabéis a mí lo que más me duele de todo esto? El terrible silencio de los colegios profesionales. De los colegios profesionales médicos, que están como nosotras viendo lo que ocurre. Y están esperando a ver qué nos pasa. Antes de decir lo que ya tendrían que haber empezado a decir hace mucho tiempo. Porque esto es inimaginable. Inimaginable. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el transhumanismo es el verdadero enemigo. El transhumanismo está introduciéndose como ciborfeminismo. ¿Recordáis aquello? ¿Recordáis aquello? ¿Vosotros sabéis cuánto cobra Donna Haraway por una conferencia? Más de $20.000. Para todo lo que tiene que decir. ¿Por qué? ¿No será que sus tonterías producen para otros tantos bienes que merece la pena pagarle parte de los beneficios? No imaginéis que simplemente frente al feminismo está el discurso enloquecido, medio de moda, de una tribu urbana. No, está la amenaza del transhumanismo como un discurso verdadero, que es el que se está presentando ahora y que es el que está entrando en las instituciones internacionales por parte y de la mano de esas personas que citabais. Ricos enormes que quizá no se pudieran hacer directamente con el manejo de un Estado, pero que pueden hacerlo fácilmente con una institución internacional siempre deseosa de dinero, porque los Estados que la pagan son muy tacaños. Y que con eso pues le quieran hacer algún favor al rico en cuestión, y hay varios de estos.
Hay varios de estos, es decir, es que estamos entrando en el dominio del capricho. Cuando hace una semana me enteré de que la ONU, por Dios, iba a pedir un estudio para ver quiénes exactamente en España se oponían directamente al discurso transactivista dentro del feminismo, me dije, pero qué bajo está cayendo la ONU, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, a esto están dedicadas las instituciones internacionales, de las cuales esperábamos nada menos que el germen de una especie de estado planetario. ¿Quién las ocupa para que hayan caído tan bajo? ¿A qué se dedican? Realmente. Mirad, estamos más solas de lo que parece. Pero no siempre, bueno, primero, más vale estar sola que mal acompañada. Después hemos pasado épocas en que estábamos igual de solas o más. Por lo tanto, tampoco es una cosa que nos deba preocupar, es una cosa que está ahí, ¿vale? Pero que sepamos que tenemos muchos frentes. Cuando hace 2 años reunimos a la Escuela Rosario de Acuña para hablar por primera vez de estos temas, yo ni siquiera sabía estos temas, todo lo que he llegado a saber después. Me pareció que había un tema creciente al que llamaban diversidad, que había que analizar exactamente qué era eso de la diversidad, que estaba, digamos, supliendo al feminismo, entrando, saprofitándolo y luego quedándose con él, allá donde se le ofrecía esa posibilidad. 2 días antes de que iniciáramos nuestras reuniones, y tengo las capturas de ordenador, empezó a montarse en la red una cosa que decía, ¿por qué nos odiáis? El vuestro es un discurso de odio. No habíamos abierto la boca. Pero 2 días antes ya estaba preparada la batería de lo que se iba a decir. Que aquello era discurso de odio. ¿Por qué? Porque el delito de odio había entrado en el Código Penal. Es decir, yo sí creo que hay una maniobra orquestada. Tampoco creo que sea orquestada por las mayores mentes, no, por unas mentes, digamos, unas mentes corrientitas que hay por ahí. Pero han orquestado esto porque creyeron que iban a ocupar el feminismo y que nos íbamos a dejar. Y resulta que no nos vamos a dejar. Se han encontrado con la horma de su zapato. Pero insisto, el feminismo tomará esto por pura ética, como tomó los vientres de alquiler por pura ética. Mucha más gente tendría que estar poniendo el grito donde tiene que estar puesto ante semejantes barbaridades. Pero es así. Nos ha tocado la línea de batalla. Pues nada, aquí muy bien, en las trincheras está muy bien. A mí esta trinchera a la que me habéis convocado hoy me gusta mucho, me encuentro con muchas amigas, es lo mejor, que las trincheras estén bien, sean animadas y con gente agradable, y me parece que tenemos para un rato. Me parece que tenemos para un rato. No pasa nada. Ars longa, vita brevis. No iba a ser tan fácil que simplemente pudiéramos desplazar al discurso patriarcal sin que se produjeran todo tipo de anomalías. Estamos enfrentando una anomalía, esta anomalía. La anomalía que la sustenta de verdad el transhumanismo es mucho más peligrosa, está detrás y todavía nos está revelando al completo. Y nada más, un placer y muy buenas tardes.